altura. Incline su rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia agradecidos por este tiempo que tú nos permites estar acá reunidos. Y te rogamos, Señor, que tú fluyas a través de nosotros. Que tu palabra, Señor, no vuelva a ti vacía. Que tu palabra, Señor, toque nuestros espíritus para alimentarnos, fortalecernos, aconsejarnos. Y podamos, mi Dios, Señor, ser animados a continuar en esta carrera. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes. Te ruego que por medio de tu espíritu de sabiduría y de revelación sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento. Asimismo, Señor, toma autoridad en el nombre de Jesús sobre cualquier espíritu inmundo, Señor, sobre cualquier oposición, Señor, que venga de parte de las tinieblas, Señor, para oscurecer los ojos, Señor, de aquellos que son parte de tu pueblo, Señor. Lo atamos en el nombre poderoso de Jesús y reprendemos, Señor, toda obra, Señor, del maligno. Tú viniste a deshacer las obras del diablo, Señor. Eso lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta lámina que usted tiene en pantalla, ya la conoce, son versículos que a estas alturas ya usted, si es miembro de la congregación, debe saber de memoria. Es el mensaje que el Padre nos ha venido dando desde el 2015, que no son otra cosa sino 4 porciones de la palabra que nos ha brindado como un rema de Dios, con el fin y propósito de poder navegar en estos tiempos difíciles que nos toca enfrentar en Venezuela. No voy a hablar acerca de ella, simplemente está allí, usted la puede ver, memorizar, revisar los versículos, etcétera, etcétera. Y mientras pues eso está allí, quisiera, antes de entrar probablemente en la prédica, también decirles, porque he tenido una serie de dudas e inquietudes en ese sentido, que me las han presentado. Hay un ministerio internacional, el ministerio del hermano Luengo, que ha convocado a partir del día de hoy a un ayuno de 40 días, que ha titulado el ayuno de Jesús. Definitivamente pues es algo a considerar, porque nosotros en nuestra visión somos una iglesia que queremos ser perseverantes en la oración y en el ayuno. Todo lo que tiene que ver con oración y con ayuno nos interesa, nos fascina. Somos parte de un cuerpo, no estamos aislados, así que siempre queremos considerar plegarnos o no a actividades que son convocadas por otros ministerios. Algunos pues leyeron, tuvieron una información, me preguntaron, yo hice un comunicado, se lo mandé a aquellos que hicieron sus preguntas, pero le pedí que lo replicaran en medio de la congregación, porque quizás hay algunos de ustedes que también leyó, pero no ha preguntado nada. En ese comunicado pues se establecen varias cosas, digamos que esta como general se la voy a decir. Nosotros como iglesia no nos vamos a plegar a esos 40 días de ayuno, sin embargo está libre para todo aquel que lo quiera hacer bajo ciertos parámetros que les coloco allí. Si usted supo y está interesado en participar y no le ha llegado el comunicado, hable conmigo o con cualquiera de los diáconos que también lo tiene y se lo puede hacer llegar para que usted sepa cuál es nuestra posición en este sentido. Hemos venido, mis amados, hablando en las últimas prédicas, las últimas 2 prédicas, de un pasaje que se encuentra en el libro de Colosenses. En ese pasaje Pablo le dice a la iglesia de Colosas, en el capítulo 3, comenzando el versículo 1, le dice a la iglesia de Colosas: si pues habéis resucitado, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned vuestra mirada en las cosas de arriba, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Y cuando vuestra vida, Cristo Jesús, se manifieste, vosotros seréis manifestados junto con Él. Es interesante esta porción. Es interesante ver el contexto de la porción también, porque definitivamente no ha perdido su aplicabilidad para nosotros hoy en día. Esa forma de conectar el capítulo 2 con el capítulo 3, con esa palabra, sí pues habéis resucitado, necesariamente nos obliga a que veamos el capítulo 2 para ver acerca de qué es lo que Pablo está hablando. Y resulta llamativo, vamos a decir así, que Pablo, a diferencia de otras iglesias donde directamente trata con las iglesias ciertos asuntos pecaminosos que se están suscitando en la iglesia para corregirlo,
Aquí no habla necesariamente de un asunto pecaminoso, pero sí definitivamente de algo peligroso, porque los hermanos de Colosa le estaban dando oídos a filosofías y a huecas sutilezas que venían de los hombres, que quizás tienen algún mérito pues en el mundo de los hombres como tal, pero que no tienen ningún valor en las cosas espirituales y en medio del reino de Dios. Pablo le dice a los hermanos de Colosas: no te dejes seducir por ese tipo de pensamiento, no te dejes seducir por ese tipo de corriente, por bonita que parezca, por loable que sea. Es una corriente del mundo, por lo tanto es del reino de las tinieblas y no tiene ningún efecto en el reino de Dios. Nosotros, por el contrario, no nos movemos en ese reino, sino que nos movemos en el reino de Dios y actuamos, por lo tanto, bajo otros principios. Definitivamente eso tiene mucho que ver con nosotros hoy en día. Usted consigue, por ejemplo, cristianos que practican yoga, ajenos completamente a todo lo que tiene que ver con el fundamento doctrinal, no solamente el yoga, sino de muchas cosas que vienen de Oriente. Usted tiene, por ejemplo, cristianos que decoran su casa de acuerdo a las reglas del Feng Shui. No, porque así es más bonito y más cosas por aquí y por allá. Cualquier clase de explicación, ignorando que eso simplemente es una filosofía, una vana sutileza, huecas sutilezas del mundo, para alejar la iglesia del centro y del propósito. Usted ve cristianos celebrando la llegada del Espíritu de la Navidad del 21 de diciembre. Usted ve cristianos que, por ejemplo, toman principios de la nueva era y los disfrazan de cristianos y comienzan con su declaradera ajena, contraria a la voluntad de Dios, porque lo único que usted y yo somos llamados a declarar es la palabra de Dios y la voluntad de Dios. Usted y yo no movemos nada en el reino de los cielos, simplemente somos instrumentos en sus manos. Él es el piloto, usted y yo somos el copiloto, recibimos órdenes y en función de lo que el piloto dice, nosotros los copilotos como loritos repetimos exactamente lo mismo. Así como esas que le he mencionado, también hay otras, vamos a decir, que quizás no las hemos pensado, simplemente las aceptamos. Finalizaba el siglo XIX, cuando un hombre llamado Charles Darwin se le ocurrió que eso de la teoría, lo llama él teoría, ¿no? Para nosotros es un hecho de la creación, eso no tiene sentido, e ideó la teoría de la evolución y le presentó al mundo: señores, no nos creó Dios, descendemos del mono. Y el mundo dijo: sí, descendemos del mono. Y hoy en día eso se lo enseñan en los colegios los muchachos. Si usted recuerda sus clases de octavo grado, recordará que muy brevemente el profesor mencionaba algo acerca de la teoría de la creación y luego se fajaba a enseñar de la teoría de la evolución. Nunca más le decía: toda teoría debe ser probada. Toda teoría es una hipótesis que hasta que no esté probada no se puede establecer como una ley. En un fulano eslabón perdido que jamás se ha conseguido ni tampoco lo van a conseguir, porque el Señor no nos hizo descender de los primates y en algún punto ¡pum!, nos convertimos en humanos. No, eso no sucedió así. El Señor nos creó desde el principio hombre y mujer conforme a su imagen y semejanza. Se han metido filosofías desde la perspectiva política, y entonces hombres que algunos cristianos veneran, como Marx, como Engels, que tienen frases como: la religión es el opio de los pueblos, y por definición se declaran a sí mismos ateos. Pero la iglesia ignora eso, entra de alguna manera bajo esa palabra profética de Oseas que dice: mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Y leen los principios de estos hombres, quizás en términos humanos muy simpáticos y muy llamativos, pero los principios, vamos a decir, filosóficos, doctrinales, de vida que está detrás de todo eso, no edifican a la iglesia, no tienen nada que ver con el Señor. La iglesia de Colosas se enfrentaba a cosas como esa, pero propia de su época, y Pablo
Luego de hablarles a propósito de estos argumentos, pasa a apelar, porque eso es una apelación lo que él hace, a la condición que ellos tienen. Y le dice: si pues habéis resucitado con Cristo. Y creo que para los que somos cristianos eso es un hecho, ¿no? ¿Sí? ¿Me recuerdan esa prédica, no? Porque le hice la misma pregunta y después le dije: lo veo en su horripilante cuerpo todavía. No, el mío también es horripilante, no se ponga bravo conmigo. Simplemente porque el pecado está acá. Pero hemos resucitado. Por la fe hemos resucitado, porque la palabra de Dios dice que hemos resucitado. Temporalmente debo calarme este cuerpo, literalmente calármelo, porque es un obstáculo en mi carrera. Pero sin embargo llegará el tiempo que seré revestido de este cuerpo animal y seré desvestido y revestido de un cuerpo celestial conforme al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. La carrera entonces vale la pena y debo correrla como un hecho. Aunque sigo estando en este tabernáculo de carne que del polvo fue hecho y al polvo va a regresar, he resucitado. Y como he resucitado, debo buscar las cosas de arriba. Ponme ahora sí la porción, Gabriel, por favor. Y sobre eso hablamos en la primera prédica. En la segunda, dimos algunos ejemplos de hombres que pusieron su mirada en las cosas de arriba. Como también dimos unos ejemplos de hombres que comenzaron poniendo su mirada en las cosas de arriba, pero luego su corazón evidenció que las tenían puestas en las cosas de la tierra. Y lo que me gustaría hablar el día de hoy es acerca del tercer versículo que dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Déjeme, antes de hacerle la pregunta, decirle algo. Usted es cristiano, o cristiana, pues si es mujer, si han sucedido las siguientes cosas en su vida. Número 1, se ha arrepentido. Número 2, se ha convertido. Número 3, cree. Número 4, se ha bautizado. Sin esas 4 cosas, usted puede, cuando yo pregunte: ¿usted es cristiano aquí? Usted puede levantar la mano. Pero si eso no ha sucedido en su vida, si usted cree que usted es cristiano porque un día alguien lo llamó a un altar y usted pasó al altar y dijo: yo creo que Jesús es mi Salvador y le invito a que entre en mi corazón, pero usted no se arrepintió de sus pecados, usted no es cristiano. Usted tuvo un momento emocional cuando alguien lo llamó y pasó ahí al frente. Vamos a decir que Dios está trabajando en su corazón, pero le faltan pasos para ser cristiano. Sí, usted tiene que pedirle al Señor que entre en su vida junto con el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de la mente. Lo que antes le parecía, bueno, antes le encantaba fornicar, y ahora entiende que la fornicación Dios la rechaza, Dios la odia, y por lo tanto usted también la aborrece. Aunque su carne la desee, usted la aborrece porque Dios la aborrece. Y lo que nos hemos identificado con Dios, amamos todo lo que Dios ama y aborrecemos todo lo que Dios aborrece. Esa es la naturaleza que el Señor nos ha dado. El arrepentimiento es difícil de saber si es genuino o no. No, porque la manifestación del arrepentimiento muchas veces viene con lágrimas, con gemidos, con lloro, pero la del remordimiento también. Así que es necesario que se manifieste la conversión. La conversión es un cambio de actitud. Es decir, usted no tiene necesidad de decirme que usted está arrepentido. Yo lo veo porque veo su conversión. ¿Y cómo veo su conversión? Ya no se viste como se vestía antes. Ya no habla como hablaba antes. Ya no hace las cosas que hacía antes. Ya no va a los lugares que iba antes. Ya sus amigos no son los que eran los amigos de antes. Ha habido un cambio en su vida para bien. Porque el arrepentimiento es un giro, un cambio de dirección, y la conversión evidencia ese cambio de dirección. Usted cree, pero no es un creer intelectual, es un creer que va con el corazón, porque tiene que ver con fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por fe yo creo que he resucitado. Porque la verdad es que si alguien que no cree me mira, me dice: la verdad es que tú eres loco, ¿no? Por decirte algo bonito. Porque yo te veo en ese mismo cuerpo de siempre. ¿Cómo me vas a decir que has resucitado? Bueno, te lo digo porque por fe lo creo.
Yo creo la palabra que Dios ha declarado sobre mí, y yo sé que aunque ahorita no se ve la resurrección, yo he resucitado y se va a ver en su momento. Y por lo tanto me voy a comportar como un resucitado, porque eso es lo que soy. Aunque a los ojos del mundo obviamente es locura, porque no puede entender las cosas que son del Espíritu. A eso me refiero con creer. Y luego bautizado. Bautizado quiere decir, y debo hacer esta salvedad porque la mayoría de nosotros venimos de un entorno católico, y los católicos practican el bautismo de infantes, que no está avalado en la Escritura en ninguna parte. Todo lo contrario, el bautismo que la Escritura avala es un bautismo donde usted voluntariamente baja las aguas. Nadie, por buena intención que tenga, porque su mamá y su papá, si lo bautizaron, lo hicieron con buena intención, puede tomar esa decisión por usted. Es una decisión que nosotros tenemos que tomar. Y uno debe entender cuando se bautiza que no va a echarse un chapuzón. No, va a identificarse con Cristo en su muerte y en su resurrección. Es un acto público, por lo tanto. La semana que viene hay 2 bautismos, por lo cierto. Es un acto público para que queden testigos de que esa persona voluntariamente decidió identificarse con Cristo en su muerte y en su resurrección. Ahora déjeme decirle algo. El público presente no somos solamente nosotros, porque alrededor nuestro hay un mundo espiritual donde hay ángeles y demonios, que el Señor los reprenda. También son testigos de nuestro bautismo. Y por un lado los ángeles se alegran y aplauden, y por otro lado los demonios dicen, vamos a ver si es verdad. Porque inmediatamente van a salir al paso y vamos a comenzar a tener pruebas en nuestra vida para ver si de verdad vamos a mantener aquello que dijimos que vamos a profesar. Dicho eso, arrepentido, convertido, cree, se ha bautizado. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Saben todos los que levantaron la mano que estamos muertos, ¿no? La mente se redujo, ¿no? Pero la verdad es que nosotros somos unos muertos vivientes. Queremos ver zombies, pastor, ve a la iglesia. ¿Por qué tú dices eso, pastor? Porque lo dice la palabra. Porque habéis muerto. Pablo no da posibilidad de media tinta. No nos da como un menú para que uno escoja para acá. Pablo hace una afirmación categórica y le dice a la iglesia de Colosas, ustedes están muertos. Y naturalmente eso es aplicable a nosotros también. Cristianos de la iglesia hoy con Cristo, nosotros estamos muertos. Porque así lo dice la Escritura. Y si estamos muertos, ¿por qué se te van los pies detrás de la salsa o el merengue que escuchas? Si estamos muertos, ¿por qué te desvives por el estreno, por la moda, por la película que van a inaugurar, por aquello, por allá? ¿Por qué si te invitan a algún lugar, entonces ando pensando en la ropa que me voy a poner, y el escote por aquí, el escote por allá, y la cosa por aquí? Si estás muerto, muerta. Los muertos no tienen cuidado de esas cosas. Eso tiene que ver con la corriente del mundo. Eso no tiene que ver con la corriente de Cristo. Y hasta que la iglesia no entienda eso, habrá en medio de la iglesia una cantidad de enanos espirituales que no crecen, que pasan los años siendo cristianos, manteniendo estas 4 cosas que les dije, pero no crecen. Solamente se colocó el fundamento, pero no han sobreedificado sobre ese fundamento. Ven de lejos, anhelan poder de Dios, intimidad, altar, oh sí, veo todo eso, eso yo quiero, pero no lo alcanza nunca, porque no entiende que está muerto, quiere vivir según la corriente del mundo, y tal cosa es imposible. Porque todo aquel que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por lo tanto, no hay medias tintas, una sola línea. Puede pasar que
Bueno, sí, queden en esa condición de enano espiritual, de chamiviejo, los llamo yo, porque tienen años en la iglesia, pero siguen siendo los mismos chiquiticos de siempre. Llegan personas nuevas a la iglesia, sobre todo jóvenes que vienen con una pasión, que vienen con una entrega y los sobrepasan y comienzan a ocupar posiciones de liderazgo y ministerio. Esas personas comienzan a revolverse ahí en su envidia y en su celo. ¿Por qué no me pusieron a mí? Yo tengo 20 años aquí, pero sigue siendo el mismo enano espiritual de siempre, porque no has crecido, porque sigues moviéndote en la corriente de este mundo, que no es solamente pecado. Porque bueno, obviamente el pecado, creo que no tengo necesidad de explicarlo, cae como que obvio que el pecado, pues si eres cristiano no debes andar en pecado, no podemos andar en pecado. Juan es categórico con respecto a eso y dice: en ustedes está el Espíritu de Dios, y si usted tiene el Espíritu de Dios no puede pecar, porque el Espíritu de Dios no peca. Es tan sencillo como eso. Eso obviamente es el nivel máximo de crecimiento hacia donde el Señor apunta, pero no me refiero al pecado, me refiero a la vida en general, a movernos conforme a la corriente de esta vida. Cuando pienso en esta frase, porque habéis muerto, no puedo sino pensar en Romanos capítulo 7, porque Pablo hace una exposición de esto tan magistral, tan maravillosa, que es sorprendente. Quiero invitarte a que busques ahí en tu Biblia, si no la trajiste va a aparecer en pantalla, el libro de Romanos. Y vamos a ver el capítulo 7. Voy a leer solamente del 4 al 6 y luego te pongo en contexto de lo que viene hablando. Romanos 7, versículos 4 al 6, la palabra dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Pablo hace una analogía con el matrimonio, y los versículos anteriores comienza diciendo: una mujer casada, mientras viva el esposo, está sujeta a su esposo, a la ley y a la ley del marido. Y si en vida se uniere con otro varón, será considerada adúltera. Pero si el esposo muere, entonces es libre de casarse con otro. Ya está libre de la ley, está libre de la ley del primer marido y se puede casar con otro. Una vez que Pablo pone ese ejemplo, viene y nos habla de esta manera. Y es bien interesante el ejemplo, ¿no? Porque al hacer la comparación con el matrimonio es algo, vamos a decir, fenomenal. La sabiduría que tiene Pablo es una cosa asombrosa, porque esto que le voy a decir, las hermanas no se van a poner bravas, esto puede ser tema de otra prédica, ¿no? Pero esto es lo que dice la Escritura. La mujer siempre está bajo autoridad del hombre. Así está escrito en 1 Corintios capítulo 11. En 1 Corintios capítulo 11, Pablo magistralmente presenta el organigrama del reino. Dios es la cabeza de todos, incluyendo la cabeza del Hijo, que es Cristo. De hecho, el versículo lo presenta de esta forma: la cabeza de Cristo es Dios. Luego dice: la cabeza de todo hombre es Cristo. Quiere decir que cada uno de los hombres cristianos de esta congregación debemos relacionarnos directamente con Cristo, porque Él es nuestra cabeza. Eso no significa que nosotros no tengamos que sujetarnos a los líderes o a los ancianos, porque ese es el organigrama de la iglesia. Los jóvenes se sujetan a los ancianos, las ovejas se sujetan a los pastores. Pero no quiere decir que el pastor es tu cabeza, o que el anciano o el líder es tu cabeza. Tu cabeza es Cristo, porque eres un hombre de Dios,
y la cabeza de todo hombre es Cristo. Pero luego dice, la cabeza de la mujer es el hombre. No quiere decir que las mujeres no tienen que relacionarse directamente con Cristo. Claro que tienen que hacerlo, porque finalmente en Cristo todos somos coherederos de la misma promesa. Y algunas mujeres que han entendido bien su rol aquí en cuanto a la posición que Dios le ha dado, cuando estemos definitivamente ya en el reino y el reino sea manifiesto, estarán en posiciones de liderazgo. Porque en el reino ni nos casamos ni nos damos en casamiento, no hay distinción de género, somos como los ángeles y la recompensa es igual para todos. Entonces, primero a los hombres no te creas gran cosota, porque aquí el Señor te puso como cabeza. Haz tu trabajo bien en lo que tienes que hacer, porque puedes llevarte sorpresas cuando el reino se manifieste. Y a la mujer le debo decir, no te sientas menos por el lugar que Dios te ha colocado, asúmelo con hidalguía, hazlo conforme a la potencia que el Señor te permite y cosecha la recompensa que Él tiene para ti. Porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Ningún trabajo en el Señor es en vano, todo recibirá su justa recompensa. Pero ¿cómo se relaciona esto? ¿Por qué es menester mencionar esto para verlo aquí en Romanos capítulo 7? Porque cuando Él hace el ejemplo del matrimonio, Él está colocando como el marido, el primer marido, la ley, el segundo marido, Cristo. Quiere decir que nosotros, la iglesia, somos la mujer. Y es interesantísima la analogía, porque en la analogía Él comienza a hablar de la mujer y dice, la mujer, si enviuda, es lo que está diciendo, se puede casar con otro hombre. Pero la verdad es que cuando comienza a hablar ya en términos espirituales, no es el esposo que se muere, es la mujer que se muere. Pero vuelve a resucitar, o resucita. Se muere y deja de estar casada con ese primer marido que es la ley, resucita por la acción del poder de Dios y ahora se va a casar con otro marido que es el resucitado, como dice aquí, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. No sé si entienden lo que estoy diciendo, porque quizás, bueno, si lo escuchaste o no lo escuchaste aquí, por cierto, ¿no? El centro de la historia es Cristo. El Evangelio es cristocéntrico, no es egocéntrico. Es decir, nosotros aquí no te vamos a enseñar, oye, Cristo te llamó para que fueras libre y ahora que eres libre, cumple tus sueños, cumple tus planes, vive libre, sé happy. No, porque eso no es lo que dice la Escritura. O eres esclavo del pecado o eres esclavo de Cristo, pero de todas esclavo. No hay otra posición. A mí no me gusta eso. No importa que no te guste. Dios no le para que no te guste. Vas a ser esclavo del pecado entonces. Así lo explica en Romanos capítulo 6. Lo que está diciendo aquí Pablo es, como mujer no puedes estar sin cabeza. Tienes que tener una cabeza. O tu cabeza es el pecado o tu cabeza es Cristo. ¿Cuál de las dos prefieres? Oye, yo prefiero Cristo. Yo no sé tú, pero yo prefiero Cristo. Pero para ello necesariamente tengo que morir. Así que cuando Pablo le dice a los hermanos de Colosa, porque habéis muerto, ellos entienden perfectamente de qué está hablando. Claro que morí. Porque cuando bajé a las aguas, yo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Me estaba identificando con Cristo en su muerte. Bajar a las aguas es el equivalente de caminar la cruz de Cristo. El Evangelio comienza en la cruz. El Evangelio no comienza con una emocionalidad o con alguien que te llama al frente. No, el Evangelio comienza en la cruz. Y cada uno de nosotros camina voluntariamente a la cruz. De la misma forma como Cristo le dijo a sus discípulos, nadie me quita la vida, yo la pongo. Y cuando, entendiendo que la voluntad del Padre era definitiva, se levanta desde el Semaní, le dice a sus discípulos, se acercan los que me entregan, vamos a ellos. Porque Él voluntariamente estaba poniendo su vida por cada uno de nosotros. De esa misma manera nosotros voluntariamente caminamos a la cruz reflejada en el bautismo y caminamos a la muerte. Por eso el bautismo, en la medida de lo posible, debe ser por inmersión, porque como cualquier muerto no se entierra. Y cuando salimos de las aguas, salimos en nueva vida. Ya no somos de nosotros, somos de aquel que murió y resucitó por nosotros. Ya no estamos más casados con el pecado, estamos casados con el resucitado. Estamos casados con Cristo. Así lo dice la Escritura.
Mientras estábamos en la carne, ese es nuestro anterior marido, pero ahora estamos libres de la ley. Amado, eso es para hacer una fiesta. Yo no sé si usted lo logra entender, pero en aquella época era como que más fácil quizás entender esa analogía del matrimonio, especialmente cuando usted hablaba con judíos, porque era inconcebible para una mujer judía que iba a desobedecer a su esposo. Es decir, en el ideal había pasado de su casa paterna, donde su papá era la cabeza, a estar casada, y ahora el esposo era su cabeza. No se le ocurría otra cosa. Pedro, cuando rememora al primero de los hebreos, que es Abraham, le dice a las mujeres, Sara le decía a su esposo, Señor. Entonces para ella era fácil entender, y para el público en general era fácil entender, cuando coloca al pueblo en la posición de mujer. Wow, si la mujer es rebelde, lo más probable es que la muerte es lo que le espera. Así decía la ley. Entonces el ejemplo era como poderoso, porque le decía a la iglesia, nunca serás como que si fueras neutral, vamos a decir así. Oye, tú sabes, no me puedo libertar de este pecado, y cada uno de ustedes conoce su mala maña. Bueno, yo se la conozco a algunos porque he hablado con ustedes en la oficina, no, pero no la voy a decir, no se preocupen. Pero cada uno de ustedes conoce su mala maña, aquello de lo que no se puede librar o no se ha podido librar, y una y otra vez caen lo mismo, y caen lo mismo, y caen lo mismo. Eso es la ley del pecado, que me conduce a la muerte, hasta que me consigo con Cristo, y Cristo me ha libertado de la ley del pecado y la muerte. Ahora, algunos cristianos piensan, cuando se ven libres de la ley del pecado, que pues ahora sí voy a hacer lo que se me da la gana. Claro, no voy a pecar, pero ahora sí, mis sueños, mis deseos, lo que quiero, los reales, la fama, la popularidad, la casa, cualquier cantidad de cosas que nos vienen a la mente. Y el Señor le dice, quieto, pajarito, ahora vives para mí, estás casado conmigo, sigue estando en sujeción. No puede ser una mujer rebelde, tiene que ser una mujer sujeta. Así como te sujetabas al pecado, a golpe y porrazo el pecado te sujetaba, ahora te tienes que sujetar a mí, pero por amor. Ese es el resucitado a quien le pertenecemos ahora. Hemos muerto, gloria a Dios, hacemos una fiesta. ¿Por qué? Porque morimos a la ley del pecado y la muerte. Morimos a la ley del pecado y la muerte. Por eso que esto lo está escribiendo Pablo a gentiles. Cuando dice, pero ahora estamos libres de la ley. Si fuese un judío, pensaría en la ley mosaica, pero nosotros no somos judíos. Jamás hemos estado bajo la ley mosaica. Por lo tanto, deje de creer cuentos de camino de judaizantes que tratan también de meter filosofías y vanas sutilezas en medio de la iglesia, haciéndonos creer que tenemos que ser guardianes, o tenemos que guardar más bien ciertas cosas de la ley, de las cuales hemos sido libertados, conforme a lo que dice Hechos capítulo 15 en el concilio de Jerusalén. 4 cosas nada más usted como gentil tiene que guardar para poder ser un cristiano. Tiene que abstenerse de ahogados, de ídolos, de fornicación y de sangre. Más nada. Ellos que eran judíos de nacimiento dijeron, ¿cómo le vamos a imponer a ellos esta carga si nosotros mismos no la hemos podido guardar? ¿Cómo la van a guardar ellos? Solamente las 4 cosas que están desde el principio y pueden definitivamente ser parte del pueblo de Dios. Eso también son vanas sutilezas que quieren entrar en medio de la iglesia. De esa ley nos libertó Cristo, de la ley del espíritu de vida y muerte. Pero no para dejarnos sin ley. No. Ahora estamos bajo la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Es decir, somos de aquellos que no vivimos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Porque para aquellos que vivimos conforme al espíritu no hay condenación. Y los que viven conforme al espíritu piensan en las cosas del espíritu, desean las cosas del espíritu, hacen la voluntad del espíritu. Esa es la característica de los que viven por el espíritu. Y a eso se refiere cuando dice, porque habéis muerto. Una vez que mueres, ya no persigues tus sueños, persigues los sueños de Dios. Una vez que mueres, Él tiene señorío sobre tu vida, y tu labor es decirle a Él, sí Señor, somos soldados de Cristo, y Dios puede cambiar tu vida radicalmente para romper la corriente del mundo en el cual te venías moviendo, en la cual se mueve todo el mundo. Pero nosotros no somos todo el mundo, nosotros somos de Dios. Poco me gusta hablar de mí mismo porque
el patrón tiene que ser la Escritura, no puede ser una experiencia. Pero yo puedo decirte por experiencia lo que te estoy hablando, porque cuando yo me convertí, cuando tenía 2 meses para cumplir 20 años y estaba estudiando la carrera que quería estudiar, que era una carrera de ingeniería, estaba 2 años de terminar la carrera de ingeniería, Dios, ahora dueño de mi vida, intervino y me dijo: ya no quiero que estudies más, yo quiero que tú te cases contigo, ¿sabes? Con mi esposa actual. Ya vamos a cumplir 35 años de casado, para la gloria de Dios. Y se van a servirme a un campamento cristiano que tengo en el estado de Bolívar. Y así hicimos. Eso significó un gran caos en mi casa, porque mis padres no podían comprender eso. ¿Cómo Dios va a intervenir para romper la corriente del mundo? Es que no caminamos en la corriente del mundo, caminamos en la corriente de Dios. Y lo que papá no pudo entender en ese entonces, años después, meses antes de su fallecimiento en el 2018, me sorprendí en una oportunidad cuando conseguí una foto mía en Facebook que él había montado, o que alguien había montado, y él las comentó y puso: mi hijo, pastor de alma, estoy orgulloso. Eso es lo que hace el Señor en los corazones cuando los va cambiando y los va transformando. Pero Dios viene a nuestras vidas y cambia los planes, transforma. Ya no caminamos en la corriente del mundo, caminamos en la corriente de Dios. Y lo que Dios decida sobre nosotros, debemos decirle sí y amén, porque es lo que Él demanda. Ya no somos nuestros, estamos muertos. Los muertos no les interesa nada, los muertos les interesa únicamente, en el caso de nosotros, que somos esos muertos vivientes para Cristo, lo que Cristo quiera. Aquí en esta iglesia usted no va a escuchar que Cristo es el genio de la botella que vino para cumplir tus sueños. Frótale y pídele, pon tus sueños delante de Él y dile: voy a marchar adelante, bendice mis sueños, como que Él fuera el siervo y usted fuera el Señor. No, no es así, es al contrario. Él es el Señor y usted es el siervo. Nosotros le vamos a preguntar: ¿qué quieres tú que hagas con nosotros? ¿Qué quieres tú? ¿Qué estudiamos? ¿Con quién nos casamos? ¿Dónde vivimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué nos compramos? Él es el que toma decisiones sobre nuestras vidas, porque nuestras vidas no son nuestras, son de Él. ¿Por qué? Porque hemos muerto. Porque hemos muerto, ¿sabes? Y cuando, pensando aquí en este capítulo 7, ¿no? Pablo pone el ejemplo del matrimonio. Eso me hace pensar, ¿no? Porque, bueno, en principio voy a hablar como hombre, ¿no? Cuando lo pienso, vamos a decir literal, por decirlo así, me siento así como un poco incómodo, como que un hombre casándose con otro hombre, ¿no? Porque Cristo se presenta como hombre, ¿no? Hasta que finalmente entiendo que nos está viendo como un colectivo, nos está viendo como algo individual. Formo parte de la iglesia y como parte de la iglesia nos estamos casando con el Señor. Pero definitivamente tiene que haber algo de profundidad en este asunto de hacer la comparación con el matrimonio. Para aquellos que estamos casados, esto que voy a explicar seguramente va a ser fácil de entender. Para aquellos que no están casados, quizás no lo pueden entender, pero el Señor puede dar revelación y sabiduría, amén, de qué es lo que está escrito. Pero el Señor es enfático en cuanto al matrimonio para explicar que en el momento que nos casamos, dejamos de ser dos para convertirnos en uno. Amén. En el orden de Dios hay un deseo manifiesto de Dios para que dos personas, un hombre y una mujer, contraigan matrimonio. Hay alguien facultado por Dios para impartir una bendición matrimonial. Y luego la unión corpórea consolida el matrimonio y lo hace válido. Pero no es la unión corpórea únicamente lo que logra la unidad, porque esa unión corpórea es muy breve en realidad en función de todo el tiempo que tenemos nosotros que vivir. Pero definitivamente a través de este evento hay una ligadura de alma y de espíritu con la persona con la que se ejecuta esa unión, que debe ser estrictamente tu esposa o tu esposo. Fuera de eso,
Dios lo llama adulterio, lo llama fornicación. Y el peligro de eso está precisamente en esa unidad. Que el elemento no solamente es corporal, es que es espiritual también. Permíteme ser un poquito más claro. Si tú eres un cristiano que andas en fornicación, andas en un pecado grave, un pecado de muerte, puede ser que si el Señor te llama a tu presencia en este momento, no vayas realmente a la presencia del Señor, porque es un pecado grave. Pero déjame decirte una cosa, si con esa persona que has estado fornicando es un brujo, es un espiritista, así que tú lo sepas, los espíritus, los demonios que lo contaminan a él o a ella también te están contaminando a ti, porque te estás haciendo uno solo con él o con ella. Ese es el peligro de la fornicación, ese es el peligro del adulterio. Eso no quiere decir que entonces, entonces si me busco una cristiana o una cristiana que no está contaminada, es exactamente el mismo riesgo y el mismo peligro. Es válido únicamente en el matrimonio. Y el Señor así se lo hizo saber por lo menos a la mujer samaritana. Le habla ahí en el pozo de Jacob, le dice, búscame tu marido. La mujer le dice, no tengo marido. Y él le dice, claro que no tienes marido, porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Sencillamente porque no se había acostado con él. Ella sale sorprendida, corriendo a decirle a la gente del pueblo, allá hay un hombre que me dijo todo lo que he hecho, tiene que ser profeta. Y así los samaritanos escuchan la palabra de Dios. Ahora, toda esta explicación para preguntarme por qué hacer la misma comparación cuando se trata de nosotros casarnos contigo. Porque definitivamente no estamos hablando de esa unión física, no está la unión física cuando hablamos de que la iglesia se casa con Cristo. Tiene que haber algo más profundo, pero que apunta en la misma dirección de la unidad. Y cuando tú lees 1 Corintios capítulo 6, literalmente, bueno, por lo menos me pasa a mí, te quedas boquiabierto con la declaración de Pablo. 1 Corintios capítulo 6, este versículo que te voy a leer quizás lo pudieras pasar así por encima, porque es que el centro del capítulo 6 es regañar a la gente porque andan en fornicación. Lamentablemente los cristianos de Corinto venían con esa cultura, una cultura enraizada en la forma que habían sido criados, porque esa era la supuesta manera de adorar al Dios en que ellos creían. Se convirtieron al Señor, pero la práctica de la fornicación siguió siendo una realidad en medio de ellos, y Pablo les dirige una amonestación muy severa acerca de este pecado. Así que si estás concentrado en el tema central del capítulo, a lo mejor lees este versículo y le pasas por encima. Pero este versículo refleja una gran y profunda verdad. 1 Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Amén. Amados, ese es recontra maravilloso. Es decir, no tengo una palabra para describir lo que leo allí, porque lo que él me está diciendo es, en el momento que me arrepentí, me convertí, creí y me bauticé, me uní contigo en espíritu. Va a haber una ceremonia de boda real cuando el Señor venga, genuina. Ahí vamos a estar en las bodas del Cordero. Ahí se va a levantar Él en medio de la multitud de los santos y levantará su copa y dirá, al fin ha llegado el día que les había dicho que no beberían más del fruto de la vida hasta no hacerlo en el reino de los cielos con ustedes los santos, y celebraremos y nos gozaremos en Él. Ahí, mis amados, se acabará la pena, porque ahí danzaremos como corderitos de la manada, adorando y alabando a nuestro Rey y a nuestro Señor. Pero antes de que ese momento llegue, Él pone en nosotros del mismo espíritu que hay en Él. Habiéndonos unido al Señor, un espíritu somos con Él. El espíritu que habita en Cristo Jesús está habitando también en nosotros. Cristo Jesús está sentado allá arriba a la diestra del Padre. Usted y yo estamos aquí sobre la faz de la tierra, pero somos un espíritu con Él. Somos un espíritu con Él. No sé si logras entender.
Tú y yo reflejamos a Cristo. De la misma manera como Él dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque ellos son uno. Tú y yo somos embajadores de Cristo. No que somos uno en esa misma unidad que es el Hijo y el Padre, pero lo que tú y yo hacemos o dejamos de hacer habla del Cristo que está sentado allá arriba, porque tú y yo estamos casados con Él y somos un espíritu. Yo espero de mi esposa que donde quiera que esté honre mi nombre, porque yo soy su esposo. Y ella espera otro tanto de mí, que donde quiera que yo esté honre su nombre, porque yo soy su esposo. Y estamos unidos, aunque estemos separados físicamente en algún momento por razones de trabajo, por las que sea. Eso mismo aplica para nosotros con Cristo. Estamos físicamente separados, pero así como Él nos está honrando allá arriba. Usted sabe cómo nos honra allá arriba. Cada vez que viene el acusador de nuestros hermanos, el diablo, a decirle a papá: oh, mira Luis, bla, 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 el Señor lo escucha. Y después que lo escucha, se levanta el Señor y dice: todo eso que dijo el diablo es verdad, pero ¿sabes qué, papá? Por ese Luis yo morí y mi sangre lo cubre. Y me honra delante del Padre y delante de los ángeles. Y Él espera la misma honra aquí abajo de mi parte para con Él. Y que cuando la gente vea, pueda saber que se está honrando al Cristo que está sentado allá arriba. Eso significa ser embajador. Eso significa que estamos unidos en un mismo espíritu con Él. Cuando pensaba en esta porción, dos ejemplos venían a mi mente de la manifestación de ese espíritu en nosotros. El día de Pentecostés, cerca de las 9 de la mañana, 120 hombres, entre hombres y mujeres, estaban en un aposento alto, orando al Padre en el nombre de Jesús, aguardando la promesa que había sido anunciada. Y de súbito se escuchó en Jerusalén un estruendo, y hubo un soplido de un viento recio. Y estos 120 comenzaron a hablar en otras lenguas, y se formaron sobre sus cabezas lenguas de fuego. El evento fue notorio. Jerusalén salió corriendo para ver dónde estaba el origen de ese sonido, el origen de ese viento recio, y se consiguieron con este grupo de hombres y mujeres que estaban adorando a Dios en idiomas que no conocían. Y frente a la acusación de unos indoctos, estos están borrachos, como que si usted se echara palo va a comenzar a hablar en otro idioma clarito y finito, y sobre todo orando a Dios. En ese momento Pedro se levantó junto con los 11, lleno del mismo espíritu que hay en Cristo, y comenzó a hablarle a la multitud. ¿Sabes? Esa multitud, en esa multitud había hombres y mujeres que 50 días antes habían estado en el patio de Anás y Caifás, y quizás estaban ahí los que le habían dicho a Pedro: tú eres uno de ellos, mira cómo te viste, tú eres Galileo, mira cómo hablas, tú estabas con él, nosotros te vimos. Y ese Pedro acobardado juró, maldijo, dijo de groserías, cualquier cosa para separarse del maestro y para que no lo confundieran con él. Esa misma gente estaba viendo a este mismo Pedro levantarse y comenzar a hablar el discurso de su vida, porque estaba lleno de la gracia y de la unción del mismo espíritu que había en Cristo. 3,000 personas respondieron al llamado, no al llamado de recibir al Señor, al llamado de arrepentirse y bautizarse. Porque cuando le dijeron: ¿qué haremos, Pedro? Pedro le dijo: arrepiéntase y bautícese. No le dijo: corra acá a recibir al Señor, le dijo: arrepiéntase y bautícese. Porque eso está inmerso en el recibir al Señor. No hay recibimiento del Señor si usted no se arrepiente y se bautiza. En el Antiguo Testamento hay otro momento también de esa, vamos a llamar la transmisión de espíritu, donde la porción del Espíritu de Cristo cae sobre nosotros, así como cayó sobre Pedro, y Pedro hizo la obra que hizo. En el Antiguo Testamento vemos un pasaje donde se nos narra una historia.
Eliseo acaba de pasar el Jordán en seco. Va al lado de su maestro Elías. Ese día no se le despegó ni a sol ni a sombra. Ese día, cuando despertó, el Espíritu le reveló: hoy quito a tu maestro del lado tuyo. Y había una solicitud de él a Elías, donde le dijo: quiero una doble porción del Espíritu que hay en ti. Y Elías le había dicho: cosa difícil has pedido. Si vieres en el momento que sea arrebatado de ti, tal petición te será concedida. Así que esa mañana, cuando se levantó y el Espíritu le reveló lo que iba a hacer, ese día Eliseo no dejó a Elías ni a sol ni a sombra. Ese día, cuando Elías fue a hacer sus necesidades, se consiguió que Eliseo estaba ahí. Un poquito de privacidad de Eliseo. No, Elías, hoy no, porque si el momento es ahora, no te voy a ver. Estuvo allí como un corroncho pegado al lado de Elías y no lo dejaba. Y mientras caminaban del otro lado del Jordán, vino un carro de fuego y subió a Elías. Y Eliseo se le quedó viendo: Padre mío, gente de caballos, Señor de Israel. Y cayó el manto de Elías. Y fue Eliseo y lo recogió. Y se regresó al Jordán. Del otro lado del Jordán estaban los hijos de los profetas, que ya sabían también, porque hará algo Jehová el Señor sin revelarlo a sus siervos los profetas, que ese día Elías iba a ser tomado. Y esos hijos de los profetas del otro lado del Jordán vieron cómo Eliseo tomó el manto, se lo enrolló y golpeó el Jordán. ¡Por el Dios de Elías! ¡Pum! Y el Jordán se abrió. ¡Pum! Y Eliseo pasó en seco. Y los hijos de los profetas: el espíritu de Elías está en Eliseo. Y de ahí en adelante comenzó a ministrar en ese poder. El Espíritu de Cristo está en nosotros. Esa porción del Espíritu de Cristo está en nosotros. Y ya creo que debes saber a estas alturas, aunque no lo he mencionado, que me refiero al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús. Y si por ese mismo Espíritu usted y yo hacemos morir las obras de la carne, viviremos. El poder de Cristo está en nosotros, no solamente para hacer proezas como la de Pedro, como la de Eliseo, sino también para doblegarnos a nosotros mismos, para pelear contra nuestra naturaleza, sujetarla, someterla, para poder decir como Pablo: yo no peleo como quien golpea el aire, yo no corro como quien corre la aventura, sino que yo tomo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, hago que me obedezca, no sea que yo mismo, habiendo sido heraldo para muchos, venga a ser eliminado. Cada vez que te pares el domingo, que te sientes cansadito y que los pies se te van solitos para la playa, por ejemplo, venga a congregarte primero, ¿viste? Porque no es el pastor que te dice, es la Escritura que te dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Pero pastor, estoy cansado. Bueno, vete al sábado, playa el sábado, no, es que el sábado, el trabajo, el examen, la cosa. Bueno, renuncio al trabajo, la cosa, y vete a la playa y descanso. No me gustas del trabajo. Ah, viene para acá porque no te botan de la iglesia, ¿verdad? Esto es más importante porque tienes fruto venidero. Tu trabajo es totalmente temporal. ¿Sabes? Cualquier día en tu trabajo te van a dar la mano y te van a decir: oye, muchísimas gracias por habernos ayudado. Puedes irte a tu casa tranquilito. Tan sencillo como eso. Oh, pero me necesitas, no te preocupes, ya contratamos a otro que va a hacer lo mismo que haces tú. No hay ningún problema. No eres indispensable aquí. Pero en el reino tienes un lugar y una posición que no deberías dejar que nadie tome tu lugar. Que ninguno tome tu corona, dice la Escritura. Un lugar que Dios te concedió y que es tuyo, que no es de nadie más. Una tarea que el Señor te asignó, que solo tú debes y puedes cumplir, porque es la que Él te asignó a ti. ¿Cómo la vamos a hacer? Con el Espíritu de Cristo que está en nosotros.
porque un espíritu somos con Él. La parte final del versículo dice, pon la siguiente lámina: y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hombres que entendieron esto y decidieron no vivir conforme a los parámetros del mundo, sino conforme a los parámetros que Dios le establecía. Fíjense esta porción en Lucas: porque será grande delante de Dios. Estoy leyendo Lucas 1, del 15 al 17. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de Él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esta es la palabra que habla el ángel Gabriel a Zacarías, sacerdote de Dios, mientras ministraba en el lugar santo, a propósito de un hijo que va a tener, al cual le va a poner por nombre Juan. Y le declara esta palabra: porque será grande delante de Dios. No sé si a alguno de nosotros nos pasara esto y no estamos bien claros en lo que esto significa. A lo mejor usted estará pensando: wow, mi hijo va a ser, no sé, uno de esos apóstoles grandotes por allá, ¿no?, con guardaespaldas y demás, y Dios lo usa y se mueve, qué sé yo, con reconocimiento del mundo, pero no necesariamente el reconocimiento de Dios. No, Zacarías, a pesar de que se contenta, tiene un poco de incredulidad allí, puede leer toda la historia, pero obviamente se contenta. Era un señor mayor, nunca había podido tener hijos, a pesar de que era un hombre fiel. Y esto es una super noticia, que finalmente va a tener un hijo, y un hijo con estas características. Se dio a la tarea de enseñar a su hijo: tú naciste por anunciación del cielo. A ti no se te es dado tomar vino ni tomar sidra. Se lo metieron en el corazón desde pequeño. Cuando quizás aparecieron esos adolescentes zagaletones, que vamos a echar unos palitos por aquí y por allá, Juan sabía: no, yo estoy consagrado. Ay, vale, yo estoy consagrado. Yo no camino conforme a la corriente que ustedes caminan, yo camino conforme a la corriente de Dios. Y vemos un hombre, probablemente de unos 30 años también, cuando comienza su ministerio, y es la antítesis de lo que usted esperaría ver. O sea, usted no lo ve en un palacio lleno de sirvientes y vestido con ropa fina, no. Usted ve un hombre que sale todo peludo, todo barbado, vestido con pelo de camello, con un cinturón de cuero, que come miel y langosta silvestre, que tiene una voz de trueno: ¡arrepentidos! Y cuando viene la gente, los soldados a bautizarse: ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¡Víboras! Y la gente: ¡oh, este es el hombre! Y es muy probable que haya muerto inclusive antes de los 33 años, porque la Escritura da fe de que lo decapitaron por el capricho de una mujer. Pero con todo eso, cuando Jesús habla de Juan, dice: no hay otro más grande de la ley y de los profetas que Juan. Ni siquiera Eliseo, ni Elías, ni Isaías, ni Daniel, ni Samuel. No, Juan el Bautista, el más grande de la ley y de los profetas. Así lo declara el Señor. Un hombre radical, un hombre consagrado, un hombre dispuesto, un hombre que compró el discurso de su papá y de su mamá, porque él no escuchó al ángel, lo escuchó su papá, pero que creía a pie de juntillas de que su papá era un hombre de Dios y que no le iba a estar diciendo mentira, y así vivió en conformidad con eso, porque su vida estaba escondida en Cristo. Lo que quizás pareció un mal gasto de su vida aquí, de haber muerto a los 31, 32 años, pero esos fueron 31, 32 años bien vividos, no mal gastados, vividos para el reino, para subir y recibir su trono, su corona, su recompensa, en conformidad con el plan de Dios para él.
otro grupo de gente que vivió también de esta forma es la iglesia primitiva. Miren lo que dice Hechos, capítulo 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Cuando llegamos a Hechos capítulo 7, parece que la ciudad de Jerusalén dijo: estamos hasta aquí de los cristianos. Esta plaga va a acabar consumiéndonos. Así que ejecutaron, después de la muerte de Esteban, una gran persecución. Y los cristianos, salvo los apóstoles, todos tuvieron que salir de Jerusalén. Pero cuando salieron de Jerusalén, ¿qué hicieron? Donde iban, anunciaban el Evangelio. Me botaron de Jerusalén, no importa. Llegué a Samaria, aquí voy a anunciar el Evangelio. Llegué a Chipre, aquí voy a anunciar el Evangelio. Llegué a Antioquía, aquí voy a anunciar el Evangelio. La gran plaga de Jerusalén se convirtió en una pandemia en el imperio. Y el Evangelio se comenzó a esparcir por todos lados. Eran cristianos comprometidos, radicales. A lo mejor no eran llamados al apostolado, al diaconado. A lo mejor no tenían un rol protagónico en medio de la iglesia. A lo mejor eran cristianos de a pie, pero sabían el lugar que Dios les había colocado. ¿Cuánta gente ha venido a la iglesia y ha llegado a los pies del Señor por tu testimonio? No voy a decir por tu predicación, porque cuando digo predicación, no, pastor, yo no sé predicar. Cara, pero tú tienes un testimonio porque Dios ha hecho una obra en tu vida. Y eso lo puedes soltar en cualquier parte. Algunos hermanos malinterpretan la porción donde Pablo dice: me hice a todos de todos para ver si ganaba a algunos de ellos. Pero Pablo está bien clarito en su identidad. Oye, pastor, tuve que ir al bar y me eché mano con la gente porque me estoy haciendo amigo de ellos para convertirme, que se conviertan. No, el que está terminando convertido eres tú. Te están evangelizando ellos a ti, no tú a ellos. A eso no se refiere a hacerme todos de todos para ganar. No, es meterme en medio de ellos como si fuera uno de ellos, pero no soy uno de ellos, por lo tanto no practico las cosas que ellos practican para tener la oportunidad de abrir mi boca y darles el testimonio de lo que el Señor ha hecho en mi vida. No voy a decir que predique, pero dale el testimonio de lo que el Señor ha hecho en tu vida, porque eso, con la gracia y la unción del Espíritu que hay en ti, va a impactar la vida de los que escuchan. ¿Cuántos en tu trabajo saben que tú eres cristiano? ¿Cuántos en tu oficina, en tu lugar donde vives, donde estudias, saben que tú eres cristiano? Y que lo saben no solamente porque lo dices, sino porque lo vives. ¿Cuántos de ustedes han tenido el honor de que alguien venga a decirle: wow, sabe, todos los cristianos que yo conozco, eso no sirve para nada, pero tú eres definitivamente anormal? Porque lo que predicas lo vives. Nunca había visto un cristiano así. Porque el mundo está cansado de cristianos hipócritas que dicen que son cristianos, pero hacen exactamente lo contrario. Usted y yo tenemos que ser cristianos radicales como la iglesia primitiva. Y cuando yo leo esto, wow, hermano, le voy a decir, yo entro en un dilema en realidad, ¿no? Porque yo sé, 300 años después, el Evangelio había llegado hasta Roma, el emperador se convirtió. Literalmente la iglesia había conquistado el imperio sin levantar una espada, sin hacer una revuelta. Había conquistado el Evangelio. El diablo golpeó, contraatacó. ¿Y cómo contraatacó? El emperador tomó una decisión necia. El cristianismo es religión de Estado. Entonces todo el mundo se hizo cristiano, pero ya no porque se convirtieron, sino por conveniencia. Y comenzaron a contaminar el Evangelio. Y esa generación radical comenzó a decrecer. Y eso me entristece por un lado, y ahí el dilema, pero también me alegra por otro. Porque si hubiesen seguido siendo radicales, a lo mejor no llegamos al año 2000. Y si no llegamos al año 2000, usted y yo no estamos aquí. ¿Me entienden? Entonces es como una contradicción, porque de alguna manera me invita a retomar ese radicalismo por el Señor, pero por otro lado realmente una tristeza, porque quizás no hubiésemos vivido todas las cosas que hemos vivido si la iglesia hubiese ocupado el lugar que le correspondía ocupar. Los músicos pueden pasar. Leeré un versículo más acerca de quien considero, luego de Jesús obviamente, el máximo exponente de esta iglesia primitiva en cuanto a vivir radicalmente para el Señor, en considerarse realmente muerto con su vida escondida en Cristo.
Hechos 20:24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Con estas palabras, Pablo se despide de los ancianos de Éfeso. Los llama: voy a Jerusalén. En Jerusalén me esperan prisiones. El Espíritu me ha hablado y me ha dicho que probablemente me van a poner preso, me van a entregar a los gentiles. Oye, los ancianos de Éfeso oyen eso y: Pablo, no vayas, que no te pase tal cosa. Pero la palabra de Pablo es esa que usted está allí: de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Pablo, mis amados, vamos a decirlo de esta manera, tenía todo para asegurar una vida exitosa. Era un hombre brillante, instruido nada más y nada menos que a los pies de Gamaliel, uno de los maestros de los rabinos, reconocido no solamente a nivel de la palabra, es que es reconocido en realidad. Es decir, te le habla a un judío de Gamaliel y saben de quién le están hablando. El rabí Gamaliel de la época. Sí, claro, yo sé de quién están hablando. Un hombre conocido, un hombre de peso, uno de los rabinos de opiniones respetadas en medio del judaísmo. Pablo había sido levantado de la mano de ese hombre. Pablo probablemente era candidato seguro para el Sanedrín, el grupo de los 70 hombres que gobernaban la nación de Israel. El grupo más respetado, más selecto de la época de la nación, tenía casi que un puesto asegurado allí. Los sacerdotes no tuvieron reparo en concederle a Pablo los permisos que necesitaba para ir a Damasco a perseguir a esa herejía que se llamaba el Camino, los nazarenos, porque era un hombre preparado y capacitado. Pero cuando tuvo el encuentro con Jesús, su vida cambió. Y todo lo que antes estimaba ganancia lo consideró basura por causa del conocimiento de Cristo. Y llegado el momento de poner su vida en juego, estas fueron las palabras que salieron de sus labios, certificadas después con su accionar, porque fue a Jerusalén, porque lo pusieron preso. De ahí en adelante estuvo preso unos cuantos años solo por su fe. El Espíritu le apareció, el Señor le apareció y le dijo: no tengas temor, es necesario que testifiques de mí en Roma. Y Pablo estuvo entonces tranquilo a pesar de la injusticia que había sobre él, porque era necesario que abriera su boca en la capital del imperio. Porque la Escritura no lo reporta, solamente me puedo imaginar cuántos soldados no se habrán convertido. Porque Pablo, como era un prisionero insigne, no estaba metido en una celda, sino que lo tenían encadenado a un soldado. El soldado de guardia tenía que andar con Pablo para arriba y abajo. ¿Y qué iba a hacer Pablo con ese hombre encadenado? Y predicarle, pues. Cállate, Pablo. No, ahora que tú vas a escuchar, Dios te mandó para acá con esta cadena para que no te me puedas ir. Y comenzar a hablar y predicar y decirle. ¿Cuántos soldados no se habrán convertido? Cuando Nerón se presente allá arriba, no tendrá excusa delante de Dios, porque el mismo Pablo le predicó a Nerón. Ese era el emperador de la época. Como ciudadano romano, él apeló al César. Y aunque no está registrado, así como cuando le habló a Agripa, lo presentaron delante del rey Agripa, ¿cómo fue el encuentro con el César? De seguro que fue de los mismos términos, porque Pablo no se quedaba callado delante de nadie. Él sabía en quién había creído. Él sabía con quién él era un espíritu. Él sabía cuál era su tarea.
Así que Nerón no podrá decirle a Dios: me engañaron. Yo pensé que eran los cristianos que le habían prendido fuego a Roma y por eso los mandé empalizar y los puse como alumbrado público de la Vía Apia. No, no le podrás decir eso porque tú eres un sinvergüenza mentiroso, porque Pablo te habló de mí y tú decidiste no creer. Háblale a tu jefe, háblale a las personas que están en autoridad sobre ti. Declárale la palabra del Señor, no las declaraciones que tú tienes, de la palabra del Señor, porque el Espíritu de Dios está en ti, está en nosotros. Pon tu futuro a un lado y recibe el futuro que Dios tiene para ti. Ese es el mejor futuro, no hay otro. Ponte de pie, vamos a tener un tiempo de oración antes de terminar. Ahí donde estás, inclina tu cabeza, cierra tus ojos. Vamos a comenzar a hacer un ejercicio de agradecimiento. Al Señor le encanta que le demos la gracia. Si te sientes bien hoy, si te sientes con salud, dale gracias al Señor por esta salud. No todo el mundo se levantó hoy con buena salud, pero tú y yo tenemos la bendición de Dios que nos ha dado buena salud y estamos hoy aquí. Dale gracias al Señor porque puedes respirar. Respira ahí hondo, permite que el aire entre en tus pulmones. Dale gracias, Señor. No tengo problemas respiratorios, gracias, Señor. Dale gracias al Señor porque puedes escuchar. Dale gracias al Señor porque puedes ver. Dale gracias al Señor, tienes 2 piernas y puedes andar. Comienza a darle gracias al Señor por lo obvio, pero que no es tan obvio en realidad. Es gracia y bendición de Dios sobre nosotros. Y luego comienza a darle gracias al Señor porque te ha salvado. Gracias, Señor, porque me escogiste, Señor, porque tu palabra dice que no es del que corre ni del que quiere, sino de quien tú tienes misericordia. Y has tenido misericordia de mí, mi Señor. Dale gracias al Señor, dale gracias, dale gracias. Su bondad te ha visitado, su gracia te ha alcanzado. Dale gracias. Oh, Él es bueno y su misericordia es para siempre. Dale gracias al que vive por los siglos de los siglos, porque nos escogió, porque nos redimió. Y si Él nos ha escogido, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Él es el que justifica. Y así como nos has justificado, también nos glorificará en el día postrero. Tenemos motivo, iglesia de Cristo, para estar agradecidos a aquel que vive por los siglos de los siglos. Padre, yo te ruego que tú tomes, Señor, las palabras del salmista hoy de nuestros labios. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mi pensamiento y ve si hay en mí camino de maldad, para que mi Dios, mi Señor, si hay algo que corregir, yo lo pueda corregir. Si hay algo que enmendar, yo lo puedo enmendar, para caminar en sendas de rectitud y de justicia, haciéndote agradable solo a ti, mi Señor. Solo a ti, mi Señor, solo a ti.